Capadocia, el lugar único en el mundo donde civilizaciones vivieron bajo tierra, formaron ciudades enteras a cientos de metros hacia abajo. Por meses no veían los rayos del sol ya que no salían al mundo exterior, algo que al día de hoy es impensable. En este video te quiero mostrar desde hoteles cueva que te harán sentir que vives como los antiguos pobladores, así como las particulares formaciones de roca volcánica que por donde alces la mirada estarás rodeado por ellas. Este lugar fantástico donde la fuerza geológica durante millones de años fue dando forma a valles y montañas, un rincón en el mundo tan particular que llama la atención de miles de viajeros y esta es ahora mi oportunidad de conocerla. Por eso sean bienvenidos a este nuevo video. Esto es Capadocia, un viaje a las primeras civilizaciones del mundo y en donde la gente vivía bajo tierra. Esta es una ciudad que hasta el momento se ha descubierto 2,5 kilómetros. Tiene 9 plantas hacia abajo y solo 4 están disponibles para los turistas. Se cree que solo el 5% de esta ciudad subterránea está descubierta. La ciudad de Caimakli, donde me encuentro, es una de las 36 encontradas en esta región. Es un lugar de secretos y sorpresas que hacen que los exploradores no descansen. Se cree que existen más ciudades por descubrir. Una pregunta sin hasta el momento respuesta es de quiénes fueron los primeros en iniciar a romper estas rocas como si fueran hormigas construyendo su nido y la razón de esto. Wow, mira eso, ahí había escaleras. Ok, creo que hasta aquí voy a llegar. Hay como unas escaleritas, pero no veo nada. Ok, ahí regreso. Ay. Ok. Ay, vamos. Ok, ahí voy. Wow. Wow, qué bueno llegar un poco más fuera. Wow, qué experiencia. Lo que se llega a pensar por los estudios es que todo esto inició por antiguas civilizaciones del siglo V a.C. Con el tiempo fueron utilizadas y expandidas por los cristianos, quienes encontraron en este un lugar seguro donde vivir, ya que huían de la guerra, de las persecuciones que tuvieron por parte de los mongoles y más tarde de los otomanos. Algunas habitaciones llegan hasta los 2 metros de alto, pero no todo es así. Hay también estos túneles que interconectan las diferentes habitaciones en los cuales son bien bajitos y estrechos. Los investigadores dicen que esto es por una razón muy simple y es que les impedía a los invasores poderse mover fácilmente. Ellos traían claramente sus trajes más grandes. Al ser tan estrecho, la movilidad se les restringía muchísimo. Es como un laberinto con miles de túneles que interconectan los diferentes pisos y las habitaciones donde trataban de llevar una vida lo más normal posible. La pregunta a la que no tengo respuesta es, y la que también se hizo mi esposa, ¿cómo carajos no se perdían acá entre tantos túneles? ¿Tenían un mapa? ¿Cómo lo hacían? Esa respuesta pues no la tengo en este momento, de verdad voy a investigar a ver cómo lo hacían. Si bien les ofrecía un lugar seguro y en donde sus vidas no corrían peligro, su única debilidad era pasar más tiempo de las provisiones que reunían. Donde me encuentro ahora es el lugar de las bóvedas donde guardaban los alimentos. Estaban acá almacenados. Lo que producían en la superficie pues lo bajaban acá para aprovisionarse cuando hubiese alguna guerra o algún problema. Ahora les voy a enseñar donde almacenaban el licor. Acá en estos huequitos ponían las vasijas. En la otra sala era donde los machucaban y pues después lo ponían a fermentar aquí. Entonces se ponían en este lugar. Esta era la bóveda del vino. Tenían de todo, cocina, baños, establos para los animales. Acá ustedes pueden ver
los comederos aquí, y acá ponían más animales en estos cuartitos, los mantenían para que no se escaparan. Y acá pues bueno, cuando eran más animales grandes los ponían a pastar también acá. Seguramente racionaban bastante bien todo lo que tendría que ver con los alimentos, ya que no sabían cuándo iban a volver a salir. Estas llegaban a durar más de 6 meses, o que la corriente de aire que transitaba desde la superficie hasta la planta baja de la ciudad fuese cortada, algo extremadamente importante, ya que sin oxígeno terminarían en sus muertes. Esto que ustedes ven aquí es el ducto de ventilación. Por acá venían desde arriba, desde las chimeneas, desde las hadas, hasta bien abajo. No se sabe cuántos metros hacia abajo es esta chimenea, y tiene ciertos huequitos en los cuales pues ayudaban a que en cualquier momento, para reparar o cuando los invasores se sentían inteligentes y querían bajar por estos lugares y no entrar por los túneles, con armas desde acá los mataban, porque claramente ellos no podían, o su movimiento estaba muy restringido. Al momento en que ellos se soltaran de la pared, podrían caer metros hacia abajo. Estas civilizaciones eran mucho más que inteligentes. Lo que ustedes están viendo es una roca gigante que al momento de sentir alguna amenaza, ellos bloqueaban completamente, movían de aquel lado esta roca para bloquear e impedir que los invasores siguieran avanzando. Al ver ya bloqueada esta entrada, les era muy difícil perseguirlos. Inteligentísimos, de verdad. Increíble. Y yo estoy casi de rodillas. Estoy muy abajo. Esto está muy angosto. ¡A la mierda! Es bastante complicado andar por estos tunelcitos tan pequeñitos. Wow, y acá ni siquiera me puedo levantar. No puedo terminar esta historia sin decirles cómo estas ciudades fueron descubiertas. En un día de 1963, un granjero de la región, ya molesto y curioso por saber quién o cómo sus gallinas poco a poco desaparecían, intentó buscar y preguntar, pero sin encontrar explicación alguna, llegando a pensar que quizás algunas personas le estaban jugando una mala broma, o que algún animal salvaje en las noches se llevaba sus gallinas sin dejar rastro. Sin encontrar respuesta, pasó el tiempo, y más tarde, mientras hacía reparaciones a su casa cueva, se daría cuenta que por una grieta de la pared que estaba renovando, la gallina que entraba nunca más volvía a salir. Era tanto la curiosidad, y no dejándose dominar por el miedo, decidió seguir rompiendo y agrandando la grieta, cuando al final fue lo suficientemente grande para ver que tras esa pared se encontraba una habitación. Y no solo bastó la sorpresa ahí, ya que entre más pasos daba hacia dentro de la habitación, más y más profundo iba, sin contar que aquella pared donde las gallinas entraban era la entrada a una nueva ciudad subterránea perdida, que llegaba a los 80 metros de profundidad. Imagínense esa sorpresa. A medida que se fue explorando, se iba descubriendo túneles que conectaban a diferentes lugares y entre las mismas ciudades. Ahora las preguntas de todo el país y del mundo eran del porqué de esto y cómo algo tan increíble fue hecho, ya que solo encontraron los rastros de civilizaciones perdidas, pero ningún ser vivo dentro. ¿Se imaginan ustedes descubrir un nuevo mundo bajo la tierra? Las palomitas jugaron para las civilizaciones que vivieron en este lugar un papel muy importante. Uno, como palomas mensajeras, y segundo, como fuente de alimento en ocasiones de que fuese necesario, ya que este lugar es un poco desértico y pues es un poco difícil de producir estos alimentos. Además, las palomas proporcionaban una fuente de nutrientes para sus cultivos. Con toda la caca, el excremento, ellos lo recogían y lo regaban en sus cultivos. Imaginémonos por un momento que esta región de Capadocia, aquí en Göreme, en estos valles, hace 12 millones de años estaba cubierto por agua, luego por volcanes en erupción. Con el pasar de los miles y millones de años, esto se fue secando, la erupción de volcanes, el aire, la erosión, el agua fue formando todo este valle y estas formaciones rocosas que ustedes ven que sobresalen de la superficie, llamada hadas. Estas rocas volcánicas llamadas tabas
no son las normales que nosotros vemos comúnmente, sino que estas tienen un carácter especial. Son un poco más flexibles, son un poco más suaves, lo cual se dieron cuenta las antiguas civilizaciones de que era mucho más fácil de romper y sacar el material de roca por dentro y hacer con ella pues sus refugios. Y les voy a mostrar el problema que tuvimos, porque acá había una fuga de agua, ya se los voy a mostrar. Pues el piso completamente del baño estaba encharcado. Miren, acá pues la toalla, y acá se puede ver la fuga, todo mojado, y cae mucha agua a este lugar, y por eso tuvieron que poner toalla, pero no lo pudieron solucionar. Por esta razón nos tuvieron que mover, y vamos ya a la otra habitación a ver qué tal. Se las voy a mostrar en un momento. Chicos, sean bienvenidos a mi segundo cuarto hotel cueva. Se los voy a mostrar. Está más que hermoso, sino grandísimo. Vengan. Entren, por favor. Aquí tenemos el sofá, nada más. Vean esta hermosura, qué color. Es súper chévere. Y no solo esto, es mucho más grande que el anterior. El otro era súper lindo. Este es también muy lindo, pero gigante. Vengan. ¿Y qué tal les parece el tamaño de esta habitación cueva? Es gigantesco. Increíble. Y no solo esto, falta el baño, que también es gigante. Es otro nivel. El otro era lindo y este es también muy lindo. No, hombre, para tirarse uno a la cama. Oh, qué bueno para descansar.